Good morning, dear brothers and sisters. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. It's so good to be with you. Es tan bueno estar con ustedes. This is my second trip to Chile, Este es mi segundo viaje a Chile and as many of you know, my wife was born here. y como muchos de ustedes saben, mi esposa nació aquí. She was born down in Tumulco, Chile. Ella nació en Temuco, Chile, en el sur. And so I have no choice but to come back to Chile. Así que no tenía opción pero regresar a Chile, Because if I don't, she will make me come back. porque si no, ella me haría regresar. I was here 3 years ago, Estaba aquí hace 3 años and I preached once y prediqué una vez in this pulpit here. en este púlpito aquí. So I know this church. Así que conozco esta iglesia. At least I know it better than other Chilean churches. Al menos la conozco mejor que otras iglesias chilenas. But it's wonderful to be with you. Pero es maravilloso estar con ustedes. About 38 years ago, Cerca de 38 años atrás, my wife was about to give birth estaba a punto de dar a luz to our first child. a nuestro primer hijo. And all of a sudden, there were a number of complications. Y de repente había muchas complicaciones. I didn't know what they were. No sabía cuáles eran. It seems like the doctor didn't know what the problem was Parecía que el doctor tampoco sabía cuál era el problema, because he went and got another doctor, porque él fue y trajo a otro doctor. and the two of them tried to figure out what was wrong. Y los dos estaban tratando de entender qué estaba pasando, qué estaba mal. And they talked among themselves, Y hablaban entre ellos. and they took my wife and they put her on a bed with wheels, Y tomaron a mi esposa, la pusieron en una cama con ruedas and they ran off down the hall, y corrieron en el pasillo, pushing that bed empujando esa camilla to the surgery room. hacia el área de cirugía. And I was standing there Y yo estaba parado ahí wondering what to do. pensando qué hacer. And the nurse said, Y la enfermera dijo, "You go wait in the waiting room." ve a esperar en el área de espera. So I went and waited in the waiting room. Entonces fui allá And I walked up and down that waiting room y yo caminé de un lado a otro en esa sala de espera for maybe 15 or 20 minutes. I don't know how long. por 15 o 20 minutos, no sé qué tanto tiempo. But I remember being in such agony and turmoil. Pero recuerdo estar en una tremenda agonía y I didn't understand the Christian faith very well. I was a new Christian. no entendía la fe cristiana muy bien, era un nuevo creyente. And I remember thinking that God was punishing me Y recuerdo estar pensando que Dios me estaba castigando for the way I had lived before I'd become a Christian. por la manera en que había vivido antes de ser un cristiano. I thought I was going to lose my wife. Pensé que iba a perder a mi esposa. We'd been only married 18 months. Apenas estábamos casados 18 meses. And I thought I was going to lose my first daughter, my first child, who turned out to be a daughter. Y pensé que iba a perder mi primer hijo, que terminó siendo una niña. And I remember again the deep trouble and agony that I felt. Y recuerdo la gran agonía y cuán problemado me sentía adentro. And all of a sudden, a nurse came around the corner, Y de repente una enfermera dobló en el pasillo. and she was walking down the hall, Y venía caminando por ese pasillo. and it was 3 o'clock in the morning, Y eran las 3 de la mañana. and I was the only one there. Y era el único ahí. So I started to walk towards her, Entonces empecé a caminar hacia ella met her halfway down the hall, para encontrarla a mitad del pasillo. and she said, "Are you Mr. Goheen?" Y ella dijo, ¿es usted el señor Goheen? And I wanted to say, Y yo le quería decir, "I'm the only one here. soy el único aquí. It's 3 o'clock in the morning. Son las 3 de la mañana. Of course I'm Mr. Goheen." Por supuesto que soy el señor Goheen. But I didn't say that. Pero no le dije eso. I just said yes. Solo le dije sí. And she said, Y ella dijo, "Good news. buenas noticias. Good news." Buenas noticias. That language swept over me. Esas palabras me bañaron. And all my tribulation, all my turmoil was gone. Y toda mi tribulación, toda mi ansiedad se fue. And she said, "Good news. Ella dijo, buenas noticias. Here's your baby daughter." Aquí está tu hija. She was pushing a little
incubator with her inside. Estaba empujando una pequeña incubadora con la niña dentro. And she said, "Your wife is fine." Y dijo, tu esposa está bien. And I remember looking down at that little tiny girl. Y recuerdo ver a esta pequeña bebé. She already had my black eyes, Ella ya tenía mis ojos oscuros. more like a Chilean than my wife, Más que chilena que mi esposa, who has blue eyes. que tiene ojos azules. She had my black eyes. Tenía mis ojos oscuros, mis ojos negros. And I reached in and I held her. Y la tomé y la levanté. But I remember those two words that she said at the beginning when she met me in the hall. Pero recordé esas dos palabras que ella me dijo cuando me encontró en el pasillo. Good news. Buenas noticias. Now, why do I tell you that story? Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Because a very similar thing took place about 100 or so years before Jesus. Porque una historia muy similar tomó lugar como 100 años o algo así antes de Jesús. A woman was in labor. Una mujer estaba dando a luz, She was trying to give birth, estaba en labor de parto and there were some problems. y había problemas. And the midwife was working, trying to get this baby born. Y la matrona estaba tratando de hacer nacer este bebé And it didn't look good. y no se veía bien. And the husband was pacing in his living room, Y el esposo estaba caminando en la sala, waiting to see what would happen. esperando saber qué iba a pasar. And then the midwife breaks into the living room Y la matrona sale a esa sala and says, "Good news. y le dice, buenas The noticias, baby's been born. el bebé nació, You have a son, tienes un hijo and your wife is fine." y tu esposa está bien. But the difference between the midwife Pero la diferencia entre la matrona and the nurse that spoke to me y la enfermera que me habló a mí is that midwife spoke Greek. es que esa matrona hablaba griego. My nurse spoke English. Mi enfermera hablaba inglés. And when the midwife said, "Good news," Y cuando la matrona dijo buenas noticias, she said, "Euangelion, ella dijo euangelion, 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 good news. buenas noticias. Here's your baby son, and your wife is fine." Aquí está tu hijo y tu esposa está bien. Maybe you recognize that word euangelion, Tal vez reconoces esa palabra euangelion, because that word is throughout the New Testament. porque esa palabra está a través de todo el Nuevo Testamento. And it's the word that Jesus uses Y es la palabra que Jesús usa when he steps onto the plane of history cuando invade en el lugar en la historia in his public ministry y su ministerio público and announces, y anuncia "Good news, buenas noticias. the kingdom of God has come." El reino de Dios ha venido. In Mark 1, 14 and 15, En Marcos 1, 14 y 15, these are the first words that he announces. estas son las primeras noticias que él anuncia. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Good news. Buenas noticias. The kingdom has come. El reino ha venido. But I want you to notice something. Pero quiero que sepan algo. When he says, "The kingdom has come," Cuando dice el reino ha venido, that's good news. es buenas noticias. He doesn't stop and say, Él no para un momento y dice, "Let me explain to you what the kingdom is. déjame explicarte qué es el reino. Let me give you a definition of the kingdom." Déjame darte una definición del reino. If he was a scholar writing books, he doesn't write a footnote Si fuera un erudito escribiendo notas, no nos da un pie de página and say, "By kingdom, this is what I mean." que diga, por reino, esto es lo que quiero decir. He doesn't explain. No lo explica, He just says, "Good news. solo dice, buenas noticias. The kingdom has come." El reino ha venido. And he expects people to understand what he's talking about. Y él espera que la gente entienda lo que él está hablando. And in fact, Y de hecho, all the Jews were waiting for the coming of the kingdom. todos los judíos estaban esperando por la venida del reino. If I can give you this picture up here,
Si te puedo dar una imagen aquí arriba. This is how Israel was understanding history. Esto es como Israel estaba entendiendo la historia. They believed that their God had created the world, Ellos creían que Dios había creado el mundo, that the world had been corrupted and polluted by sin que el mundo había sido corrompido y contaminado con el pecado, with Adam's rebellion, con la rebelión de Adán, and that God had set out on a long road y que eso los había llevado por un largo camino to restore the creation, para restaurar la creación, that he had chosen Abraham que Dios había escogido a Abraham and said that through Abraham he was going to deal with the curse of sin. y dijo que a través de Abraham iba a lidiar con con el pecado, con la curse, maldición del pecado. And he was going to restore the blessing of God's creation. Y que iba a restaurar la bendición de la creación. He was going to return the creation to the way he meant it to be in the beginning. Iba a restaurar la creación de la forma en que él quería que fuera desde el principio. And so he chooses a people that are going to come through Abraham, Y él escoge a la gente, el pueblo que va a venir a través de Abraham and he's going to bless them. y los va a bendecir. And he's going to bring blessing to the whole creation through that nation. Y va a traer bendición a toda la creación a través de esa nación. That nation is eventually put on the land, Esa nación eventualmente la ponen en cierta área de terreno to shine as a light to the nations. para mostrar su luz a las naciones. And God gives them a king Y Dios les da un rey that will help lead them que los ayudará a liderarlos and enable them to be that light to the nations. y capacitarlos para hacer esa luz a las naciones. And that central king was David. Y ese rey era David. And God says to David, Y Dios le dice a David, there's a day coming viene un día when I'm going to send another king in your line. cuando voy a mandar a otro rey en tu linaje. One in the line of David Uno en el linaje de David, who's going to usher in a worldwide kingdom que va a traer un mundo que va a abarcar todo el mundo. in which Israel will be blessed Y donde Israel será and bendecido all the nations will be blessed. y todas las naciones serán bendecidas. And so Israel was waiting for that king to come. Entonces Israel estaba esperando por ese rey, por la venida de ese And rey. things went from bad to worse. Y las cosas fueron de mal en peor. And Israel continued to slip down more and more into rebellion, E Israel continúa resbalándose más y más en rebelión, not fulfilling their calling to be a light to the nations. no cumpliendo el llamado de ser una luz a las naciones. And prophets came Y profetas vinieron and they began to call Israel back to their calling. y los profetas empezaron a llamar a Israel a arrepentirse y venir a su llamado, cumplir su llamado. Repent. Arrepiéntense. Live out your holy lives in the midst of the nations. Vivan vidas santas en medio de las naciones. But they continued to go further down Pero ellos continuaron deslizándose y yendo más profundo en su rebelión, until finally God judges them hasta que finalmente Dios los juzga and spreads them out among the nations. y los envía a las naciones. But he makes a promise. Pero Él hace una promesa: I'm not giving up. no me doy por vencido. I'm going to send that king in David's line. Voy a mandar a ese rey en el linaje de David. And that king is going to come, Y ese rey va a venir gather Israel back, y va a reunir a Israel de vuelta. renew them, Los va a renovar and bring about the blessing that he promised to bring. y va a expandir la bendición que Él prometió que haría. And I want to introduce you to two texts ¿Quién- that Israel would have loved at this time. Y les voy a presentar dos textos que Israel amaba en ese tiempo. Two texts that they knew well. Dos textos que ellos sabían muy bien. The first was Daniel 7. El primero es Daniel 7. In the book of Daniel 7, En el libro de Daniel, en el capítulo 7, it describes the coming of four kingdoms, describe la venida de cuatro reinos, four world kingdoms, en el mundo, in terms of four animals. en la forma de cuatro animales. And the last animal Y el último animal is so powerful, es tan poderoso, is so fearful, es tan temible, that to look at this animal
que al mirar a este animal is not to see a normal creational animal. no es ver a un animal de la creación normal. They can only call it a beast. Solo pueden llamarlo una bestia. Doesn't look like a bear or a leopard or a lion. No luce como un oso, un leopardo o un león. It's just a powerful beast. Solamente es una poderosa bestia. And out of that beast arose a horn. Y de esa bestia sale un cuerno. And the way Israel understood this Y la forma que Israel entendió esto was that beast was the Roman Empire. fue que esa bestia era el imperio romano And the horn was the Caesar. y que el cuerno era César. And at the end of that vision, Y al final de esa visión, you see in heaven lo vemos en el cielo, 2 thrones put in place. vemos dos tronos que se toman lugar en el cielo. On one throne, God sits. En uno Dios dice, And in the other throne is left open for the Son of Man. y el otro trono está abierto para el Hijo del Hombre, And the Son of Man is ushered into that throne room. y el Hijo del Hombre es dirigido hacia ese lugar, a ese trono. And Daniel 7:13 and 14 say this, Y Daniel 7, 13 y 14 dice esto, that the Son of Man was given all authority and power, que el Hijo del Hombre les ha dado toda la autoridad y So that todo he- el poder, so that he could rule over a worldwide kingdom. así que él puede gobernar sobre todo el mundo, And he would crush the beast, que él aplastará a la bestia and he would crush that horn. y que él aplastará ese cuerno. And so Israel was waiting for this Son of Man, Entonces Israel estaba esperando por este Hijo del Hombre, one in David's line, uno en la línea de David, who would come in and crush the Roman emperor, que viniera y aplastar el imperio romano, bring down the Roman Empire, trajera abajo el reino romano and establish a worldwide kingdom. y estableciera un reino mundial. Daniel 7 is one of the favorite texts at the time of the coming of Jesus. Daniel 7 es uno de los textos favoritos al tiempo de la venida de And Jesús. so Jews are waiting for the kingdom. Entonces los judíos están esperando por el reino. All the Jews are expecting it to come at any moment. Todos los judíos están esperando que venga en cualquier momento. And one author Y un autor uses this image usa esta imagen, that in Israel, que en Israel, at the time of the coming of Jesus, al tiempo de la venida de Jesús, there was this boiling cauldron of hope for the kingdom. estaba como esta olla hirviente de esperanza por la llegada del reino. Everybody was expecting the kingdom. Todo mundo estaba esperando el reino. Another favorite text Otro texto que era favorito de ellos was in Isaiah está en Isaías, chapter 52. capítulo 52. And in there we see this picture. Y en eso ustedes pueden ver esta imagen. Jerusalem is under the authority of another world empire. Jerusalén está bajo la autoridad de otro imperio de este mundo And there is a watchman on the wall. y está un vigilante en la pared, en el muro, And he looks into the distance y mira a la distancia and he sees someone running towards Jerusalem. y ve a alguien corriendo hacia Jerusalén. And that person runs into the middle of Jerusalem, Y esa persona corre al centro de Jerusalén and it's a herald with a message. y es un mensajero que trae algo importante. And he says this: Y dice esto: Good news! buenas noticias, Your God reigns again. tu rey reina otra vez. He has rolled up his sleeve to show his mighty arm. Él ha enrollado su manga para mostrar su brazo poderoso And he is bringing salvation to the whole earth. y está trayendo salvación a todo el mundo. Good news. Buenas The noticias, kingdom has come, el reino ha venido and God reigns again. y Dios reina otra vez. You see, Israel was waiting for that good news, Como pueden ver, Israel estaba esperando por esas buenas where noticias, God would reign again donde Dios reinaría otra vez over the whole earth sobre toda la tierra, with a king in David's line. con un rey que venía del linaje de David. Jesus steps onto history, Jesús entra en la historia
And he announces Y él anuncia, that day has arrived. ese día ha llegado. That day has arrived. Ese día ha llegado. And so what do you think Jews would have been expecting? Entonces, ¿qué creen que los judíos estaban esperando? They would have expected No lo esperaban. the creation to be renewed, Ellos esperaban que la creación fuera renovada, wars to cease, que las guerras pararan, sin to be dealt with, que se pudiera lidiar con el pecado. no more sickness, no more oppression, no more pain. No más enfermedades, no más pena, no más dolor. They would have expected Ellos no that the esperarían blessing of creation que la bendición de la creación, would be restored again. ellos estaban esperando que la bendición de la creación y toda la creación fuera restaurada otra vez. But it doesn't happen. Pero no pasa. And so they watch, Entonces ellos observan and what they see y lo que ven, is a man who looks more You know. that Jesus announces que Jesús anuncia, becomes the central message of the entire New Testament. se hace el mensaje central de todo el Nuevo Testamento. But here was the message of the kingdom. Pero aquí es el mensaje del reino. And this is why the Jews couldn't understand it. Y eso es por lo que los judíos no podían entenderlo. They were expecting the kingdom to come at the end of history. Ellos esperaban que el reino viniera al final de la historia. And the announcement is this: Y el anuncio es este. the kingdom has broken into the middle of history. El reino ha llegado en medio de la historia. That kingdom, Ese reino, which was to be God's power que es el poder de Dios to deal with sin and all the effects of sin, para lidiar con el pecado y todos los efectos del pecado, has somehow now broken into the middle of history. de alguna manera ha llegado irrumpido en medio de la historia. And as we watch Jesus in the Gospels, Y mientras observamos a Jesús en los we evangelios, see that God's power is really at work. vemos que el poder de Dios está realmente trabajando. He heals the blind, Sana a los ciegos, the sick, a los enfermos, enables the lame to walk, permite que los cojos deaf to caminen, hear, los que sordos oigan, blind to see. los ciegos puedan ver, He raises the dead, levanta gente de los muertos and he casts out demons. y echa fuera demonios. God's power truly is at work, El poder de Dios está trabajando, but in a way they would not have expected. pero en una manera que ellos no lo esperaban. And in Matthew 12, Y en Mateo 12, the Pharisees begin to oppose him. los fariseos empiezan a oponérsele. You don't look like a Messiah. Tú no luces como un Mesías. And he says, you're just casting out these demons by Satan's power. Tú solamente estás echando fuera demonios con el poder de Satanás. And Jesus says this: Pero Jesús dice esto: if I cast out demons si yo echo fuera demonios by the Spirit of God, por el Espíritu de Dios, the kingdom of God has come upon you. el reino de Dios está viniendo aquí. God's power El poder de Dios to save and renew and to heal. para salvar, para renovar y para sanar. That power that's going to come at the end of history Ese poder que iba a venir al final de la historia to renew and heal the whole creation. para renovar y sanar toda la creación In Jesus en Jesús has broken into the middle of history now. ha irrumpido en medio de la historia ahora. And this message Y este mensaje becomes the central message of the entire New Testament. se hace o llega a ser el mensaje central de todo el Nuevo Testamento. The New Testament scholar Herman Ritterboss says, El Nuevo Testamento, como el erudito, el doctor Ritterboss. Okay. Yeah. Herman Ritterboss dice: el tema central del mensaje de Jesús, tal como nos viene en los evangelios sinópticos, es la venida del reino de Dios. but it sure didn't look like what Israel was expecting. Pero definitivamente no lucía como lo que Israel estaba esperando. The diagrams I'm going to show you in the next three, Los diagramas que te voy a mostrar en los siguientes tres. three slides, Los siguientes tres
presentaciones. I think will enable you to understand the struggle that Israel was having to understand this message. Creo que les permitirá entender el problema con el que Israel estaba lidiando para poder entender este mensaje. Jesus said good news. Jesús dijo buenas The noticias. kingdom's come. El reino ha venido. But here's why they were having such trouble. Pero aquí es porque estaban teniendo tantos problemas. Para entenderlo. The rabbis of the day, Los rabinos de ese día, they were the theologians, ellos eran los teólogos, they were the seminary professors, ellos eran los profesores del seminario, they were the biblical scholars ellos eran los eruditos bíblicos that helped to shape Israel's understanding of the Bible. que les ayudaban a moldear a Israel, a moldear el entendimiento de la Biblia. Here is how they understood history. Aquí está como ellos entendían historia. They believed that they were living in the old age, Pensaban que estaban viviendo en la era antigua, an age in which sin ruled, una era donde el pecado reinaba, gobernaba, an age in which there was sickness and death and pain and oppression, una era donde había enfermedad y opresión y dolor, an age in which Satan was at work. una era donde Satanás estaba trabajando. And they believed that had been initiated by the sin of Adam. Y que ellos creían que había sido iniciado por el pecado de Adán. And they were looking for someone, a second Adam, to undo that work. Y ellos esperaban por este segundo Adán para deshacer esa obra. A Messiah who would come in the Spirit. Un Mesías que vendría en el Espíritu. And when he came, Y cuando Él vino, he would bring an end to the old age. cuando Él viniera, iba a traer el final de la antigua era And he would usher in the age to come. y llevaría a la nueva era. And this would be a time when the knowledge of God would cover the earth Y aquí sería cuando todo el conocimiento de Dios cubriría toda la tierra, as the waters cover the sea. como las aguas cubren el mar. It would be a time when love would again be restored to humanity. Y sería el tiempo cuando el amor sería restaurado a toda la humanidad. A time when there would be peace and justice and righteousness. Un tiempo de paz, de justicia, de rectitud. It'd be a time when creation would be restored to the blessing of its original creation. Un tiempo donde la creación sería restaurada a la bendición de su creación original. And so Israel was waiting for the coming of this Messiah, Entonces Israel estaba esperando por la venida de este Mesías, the coming of this second Adam, la venida del segundo Adán, who would usher in the age to come, que les llevaría a ese nuevo tiempo, the kingdom of God, el reino de Dios, the new creation. la nueva creación. All of those words describing the same thing. Todas esas palabras describen la misma cosa. But when Jesus comes, Pero cuando Jesús viene he announces that that kingdom has arrived. y anuncia que ese reino ha venido, But as they struggle with that, pero mientras se probleman con eso, they see the old age is still very much at work in the world. se dan cuenta que la vieja era está todavía trabajando en el mundo antiguo. The power of sin, El poder del pecado, evil and death and pain and sickness la maldad, la muerte, la enfermedad, el dolor, are still very much at work in the world. todavía están funcionando, trabajando en el mundo. The old age is still among us. La vieja era todavía está entre nosotros, But clearly in Jesus, pero claramente en Jesús, the power of the Spirit of God to renew and heal has arrived. en Jesús el poder del Espíritu de Dios ha venido para renovar y sanar. The kingdom has already come, El reino ya ha venido, but it hasn't come fully. pero no ha venido totalmente. If you were a seminary student Si fueras un estudiante de seminario, studying theology, estudiando teología, you would learn some new language. aprenderían algún nuevo lenguaje. Language that becomes very common among seminary students. Un lenguaje que se hace bastante común dentro de los estudiantes de seminario. And in English, it's the already, not yet. Y es esto de como ya, pero todavía no. In other words, the kingdom has already come, En otras palabras, el reino ya ha venido, but it's not yet come. pero todavía no ha venido. When I went to seminary,
Cuando fui al seminario, I didn't know that language. no sabía ese lenguaje And I took a course in the Gospels. y tomé una clase en los evangelios. And my professor took us through the Gospels. Y nuestro profesor nos llevó a través de los evangelios And he showed us all the texts that showed the kingdom had come. y nos mostró todos los textos que mostraban que el reino había venido. That was already here, Ya está aquí, like Matthew 12. como en Mateo 12. If I cast out demons by the Spirit of God, Si echo fuera demonios por el the Espíritu de kingdom Dios, has come upon you. entonces el reino ha venido sobre ustedes. And then he showed us all the texts Y luego nos mostró todos los that textos showed us the kingdom had not yet fully come. de que el reino todavía no ha venido de manera total. That was still in the future. Todavía estaba en el futuro. One day, for example, Un día, por ejemplo, many people are going to appear before me, muchas personas venían para escucharme and they're going to say, Lord, Lord. y estaban diciendo, Señor, Señor, This is Matthew 7. en Mateo 7. And I'm going to say, you cannot enter my kingdom. Y les diría, ustedes no pueden entrar a mi reino. Here the kingdom is the end of history. Aquí está el reino al final de la historia. The kingdom is already, El reino está aquí, but the kingdom is still in the future. pero el reino todavía está en el futuro. Already, Ahora, not yet. pero todavía no. Doesn't that sound strange to you? ¿No les suena eso extraño? If you're a seminary student, it becomes very normal. Si eres un estudiante de seminario, es muy normal, ya, pero todavía no. But it should sound strange to you. Pero ciertamente suena extraño. That's how it sounded to the Jews. Así es como sonaba para los judíos. Let me help you Déjame ayudarte by giving you an illustration. dándote un ejemplo. We flew into San Diego about 4 or 5 days ago, Viajamos a San Diego hace como 4 o 5 días and Jose and Daniel picked us up at the airport. en Santiago y José nos fue por nosotros al aeropuerto. And let's suppose somebody else wanted to know if we had come. Y supongamos que alguien más quería saber si ya habíamos llegado. And so they pick up their cell phone Entonces toman su celular and they call Jose. y llaman a José. Have Mike and Marty come into Santiago yet? Martín y Mike han llegado a Santiago ya. And Jose goes, yes, they're already here, Y José dice, sí, ya están aquí, but they've not yet arrived. pero todavía no han llegado. And the person goes, what? Y la persona dice, ¿qué? And Jose says, yes, they're already here, Sí, ya están aquí, dice José, but they've not yet arrived. pero todavía no han llegado. And the other person says, I'm not hearing right. La otra persona dice, no estoy escuchando bien. Are they here or not? ¿Ya llegaron o no han llegado? And Jose says, yes, they're already here, Y José dice, sí, ya llegaron, están but aquí, they've not yet arrived. pero todavía no han llegado. Person just puts the phone down and says, I don't know what he's talking about. La persona probablemente cuelga el teléfono y dice, no sé de qué rayos está hablando. You see, that's what the Jews were hearing Jesus say. Y eso es lo que los judíos estaban escuchando que Jesús decía. The kingdom has already come, El reino ya ha venido, but it's not yet arrived. pero todavía no ha llegado. What in the world does that mean? ¿Qué es lo que eso quiere decir? And what we see in the New Testament Y lo que vemos en el Nuevo Testamento are Jewish writers son judíos who've embraced Jesus as the Messiah, que creyeron en Jesús como su Mesías, struggling precisely with this question. también aproblemados con esta pregunta. And this picture here Y esta imagen aquí offers us what the Gospels show us. nos ofrece lo que los evangelios nos muestran, That the old age and the age to come now overlap. que la antigua era y la era por venir están de alguna forma sobrepuestas. That when Jesus comes the first time, Cuando Cristo viene la primera vez, indeed he ushers the kingdom of God in. Él trae el reino de Dios. The power of God to renew and heal is at work in the creation. El poder de Dios para renovar y sanar llega a la creación. But Jesus is coming again, Pero Jesús viene otra vez, a second time. una segunda vez. An era is opening up.
y una era se está abriendo between the first coming of Jesus entre la primera venida de Jesús and the second coming of Jesus. y la segunda venida de And in Jesús. that time in between, Y en ese tiempo, en medio, both the power of God is at work to heal and save and renew. ambos, el poder de Dios está actuando para renovar, salvar y sanar, But the power of sin and evil pero también el pecado el poder de pecado y maldad, death and pain, de muerte y dolor and Satan y de Satanás are still at work. están aún trabajando. There's a struggle between these two powers. Hay una lucha entre estos dos poderes. This is how the Gospels see the coming of the kingdom. Esto es como los evangelios ven la venida del reino. But the Apostle Paul Pero el apóstol Pablo takes it even further. lo lleva aún más allá. He struggles with how in the world the death and resurrection of Jesus can fit into this. Está problemado para entender cómo es que la muerte y resurrección de Jesucristo encaja en todo esto. Be careful you don't become too familiar with this. Tengan cuidado de no llegar hasta que esto sea muy familiar, muy común para ustedes en esto. Because you will not realize just how shocking this would have been. Porque no se darían cuenta realmente cuán impactante esto habría sido para ellos. I agree with the Pauline scholars Yo estoy de acuerdo con los eruditos de los paulinos who said that probably in the 10 years between Paul's conversion and his ministry, que dicen, están de acuerdo que entre el tiempo de la conversión de Pablo y su ministerio, that this is what he was trying to understand. esto es lo que él estaba tratando de entender. How does the crucifixion and the resurrection fit into this biblical story? ¿Cómo es que la crucifixión y la resurrección encaja en esta historia bíblica? Let me help you try to understand that a bit. Déjenme tratar de ayudarles a entender un poco. Crucifixion was an awful thing. La crucifixión era una cosa horrorosa. I don't think we realize just how revolting it was. Creo que no nos damos cuenta realmente qué tan terrible era. The Roman emperor used crucifixion El Imperio Romano usaba la crucifixión to do three things: para hacer tres cosas: humiliate their victim, humillar, torture their victim, torturar su víctima kill their victim. y matar a su víctima. And they did it for one reason. Y lo hacían por una razón. They would do it in the public square Lo hacían en la arena pública, where everybody could see it, donde todos lo podían ver, and they would say, y ellos dirían: this is what happens esto es lo que pasa to anybody a cualquiera that opposes the Roman Empire. que se opone al Imperio Romano. You don't stand against the Roman Empire, No te levantas en contra del Imperio Romano, or this is what we'll do to you. porque eso es lo que te haremos. Now, how could a Jew accept this? ¿Cómo un judío podría aceptar esto? With Daniel 7 in their heads, Con Daniel 7 en sus cabezas, that when the Son of Man comes, que cuando el Hijo del Hombre venga, he's going to crush the Roman Empire, va a aplastar el Imperio Romano, bring down that arrogant horn, the Caesar. traer abajo ese cuerno arrogante que es César. How could it be ¿Cómo puede ser that the Caesar crushes the Messiah? que el César es el que aplasta al Mesías? That can't be. Eso no puede ser. And that's why the Jews could not accept a crucified Messiah. Y eso es por lo que los judíos no podían aceptar a un Jesús crucificado, un Mesías crucificado. And why Paul says in 1 Corinthians 1 Y lo que Pablo dice en 1 de Corintios 1, that the crucifixion is a stumbling block que to la, the Jews. que la crucifixión es un piedra de tropiezo para los judíos. But the resurrection was equally problematic. Pero la resurrección es igualmente problemática. If you read Mark 9 verse 10, Si leen Marcos 9, verso 10, here's what you'll read.
Eso es lo que leerán. That Jesus says on the third day the Son of Man will rise from the dead. Dice que en el tercer día el Hijo del Hombre se levantará de los muertos. And then the next verse says, Y en el siguiente versículo dice the disciples are walking down the hill, que los discípulos están caminando bajo en el cerro, hacia abajo en el cerro, and they're saying, what is he talking about? y están preguntando qué es lo que está diciendo. It says they discussed among themselves Dice que discutieron entre ellos what rising from the dead could mean. lo que levantarse de los muertos querría decir. It's not because they didn't believe in the resurrection. No es porque no creían en la resurrección, Well, they did. porque lo hacían. The Jews believed that at the end of history, Los judíos creían que al final de la historia all people would rise from the dead. todas las personas se levantarían de los muertos, Some to death, algunos para muerte, some to life. algunos para vida. But all would rise at the end of history. Pero todo esto al final de la historia. But what does it mean for one man ¿Pero qué significa para un hombre to rise in the middle of history? levantarse de la muerte en medio de la historia? That didn't fit the Jewish story. Eso no se encajaba en la historia de los judíos. Crucifixion, Crucifixión, resurrection. resurrección. How in the world do you fit that into the Old Testament story? ¿Cómo es que haces encajar eso en la historia del Antiguo Testamento? And yet in Luke 24, Y en Lucas 24, when Jesus is walking to Emmaus with two travelers, cuando Jesús está caminando a Emaús con estos dos viajeros and they're trying to figure out what's going on, y están tratando de entender qué es lo que está pasando. and they said, we thought Jesus was the Messiah, Y dicen, creímos que Jesús era el Mesías, but then he was crucified. pero entonces fue crucificado. And now we heard the tomb is empty, Y ahora escuchamos que la tumba está vacía and we don't know what to think of all of y no this. sabemos qué pensar de esto. What does Jesus do? ¿Y qué es lo que Jesús hace? He tells them the biblical story, Les dice la historia de la Biblia and then he says the climactic moment y luego les dice is when Jesus, as he said, when the Messiah would rise from the die and rise from the dead. y les dice que en el momento será el momento cuando el Mesías se levantará de los muertos. And a little bit later, Y después he meets with his disciples, se reúne con sus discípulos and it says that he opened their minds so that they could understand the scriptures. y dice que abrió sus mentes de tal manera que pudieran entender las escrituras. And he said this, Y les dice esto. that this is what the scriptures looked forward to. Esto es lo que las escrituras estaban apuntando, When the Messiah would suffer que el Mesías sufriría and then rise from the dead. y se levantaría de los muertos. So how in the world Así que, ¿cómo es que can you take these two events puedes tomar estos dos eventos and fit them into the story? y ponerlos dentro, encajarlos dentro de la historia? That's what Paul, above all other New Testament authors, Y es donde Pablo, dentro de todos los autores del Nuevo Testamento, helps us to understand. nos ayuda a entender. And here's what Paul says. Y esto es lo que Pablo dice. Take a look at the picture. Tomen una mirada a la imagen. The cross La cruz is the victory over the old age. es la victoria sobre la vieja era. The cross La cruz is where Christ takes upon himself es donde Cristo toma sobre sí mismo all the sin and the evil and the pain and the distress of the old age. todo el dolor y el pecado y el agotamiento de la última era, And he la takes maldad, that into the grave. y lo lleva a la tumba. And when he rises from the dead on the third day, Y cuando se levanta de la tumba el tercer día, he rises to the new life of the age to come, the kingdom of God. se levanta la nueva vida de la era por venir, So del reino de Dios. for Paul, Así que para Pablo, the cross la cruz was the end of the old age, era el fin de la vieja era and the resurrection y la resurrección was the dawning of the age to come. era la imagen de la era por venir, The coming of the kingdom of God, la venida del reino de when the Dios. Spirit now could be poured out. Y el Espíritu ahora podría ser derramado.
and bring the salvation of the end. y traer la salvación hasta el final. So what is the good news? Así que, ¿cuál es la buena noticia? The good news is first La noticia es, primeramente, la buena noticia, that the end of history has broken in to the middle. que el final de la historia ha irrumpido en el medio, en el centro. The end of history El final de la historia is the cosmic salvation. es la Cosmic salvation? Es la salvación cósmica, That is the renewal of all things. que es la renovación de todas las cosas. That's how Jesus describes it. Eso es como Jesús lo The describe. renewal of all things. La renovación de todas las cosas. Peter in Acts 3 describes it as the restoration of all things. Pedro lo describe como la restauración de todas las In cosas. Colossians 1, Paul describes it as the reconciliation of all things. En Colosenses 1, Pablo lo describe como la restauración de todas las cosas. That is the whole creation Esa es toda la creación and the whole of human life y toda la vida humana is being healed and renewed from sin. está siendo sanada y renovada del pecado. That's at the end of history, Eso es al final de la historia. and that is broken into the middle. Y eso está irrumpiendo en el centro, en el medio de la historia. And it's arrived in the person of Jesus Christ. Y ha venido en la persona de Jesucristo. Most specifically, his death and his resurrection. Más específicamente, su muerte y resurrección. And has now come in the power of the Spirit. Y ha venido en el poder del Espíritu Santo. In other words, En otras palabras, the whole Old Testament story has been moving towards this cosmic salvation. toda la historia del Antiguo Testamento se ha estado moviendo hacia esta salvación cósmica. And the Jews expected it to come all at once. Y los judíos esperaban que viniera todo de una sola vez. But now what we see in the New Testament Pero ahora lo que vemos en el Nuevo Testamento is that this salvation is broken into the middle of history. vemos que esta salvación ha irrumpido en medio de la historia. And that that's the fulfillment Y que ese es el cumplimiento of the biblical story. de la historia bíblica. Good news, Jesus says. Buenas noticias, dice Jesús. The kingdom of God has come. El reino de Dios ha venido. Now, if I was to ask you before I started all of this, Si yo les hubiera preguntado antes de empezar todo esto, what is the gospel? ¿qué es el Evangelio? I wonder what you might have said. Me pregunto qué hubieran dicho. According to Jesus, De acuerdo a Jesús, the good news is the kingdom has come. la buena noticia es que el reino ha venido. But if you were to ask a typical American or Canadian Christian, Pero si le hubiéramos preguntado a un típico cristiano canadiense o estadounidense, what is the good news? ¿cuáles son las buenas noticias? They might say something like this. Ellos podrían decir algo como esto. The good news is that I'm a sinner. La buena noticia es que soy un pecador, Jesus has died for my sins, Jesús ha muerto por mis pecados, so I could be forgiven así puedo ser perdonado and go to heaven. e ir al cielo. It'd be about the individual. Sería acerca del individuo, It'd be about one event, the death of Jesus. sería acerca de un evento, la muerte de Jesús, It would be about one benefit, forgiveness of sins. sería acerca de un beneficio, el perdón de los pecados, And it'd be about a future in heaven. y sería acerca de un futuro en el cielo. Now there's truth to all of those things. Ahora, hay verdad en todas esas cosas. Individuals will be saved, Los individuos serán salvos, and the death of Jesus did take our sin upon himself, y la muerte de Jesús llevó nuestro pecado sobre él mismo, and we will be forgiven, y seremos perdonados, and we'll be with the Lord in heaven y estaremos con el Señor en el cielo until he returns, hasta que Él venga, and then we will be raised from the dead in our bodies. y seremos levantados de la muerte en nuestros cuerpos. So there is truth in all of those things. Entonces hay verdad en todas estas cosas. But the gospel is so much more. Pero el Evangelio es mucho, mucho más. The gospel El Evangelio is that God is restoring his reign es que el Evangelio es que Dios está restaurando su reino over the entire creation. sobre toda la creación.
and over the whole life of humankind. y sobre toda la vida de la vida humana. And all of those who believe in Y Jesus todos aquellos que creen en Jesús begin to experience this cosmic salvation already in themselves empiezan a experimentar esta salvación cósmica de inmediato en ellos. and start to participate in the renewal that will one day take place fully. Y empiezan a tomar parte de la renovación que en algún momento será completada. So yes, the good news is Entonces sí, la buena noticia that you and I can be included in this big cosmic salvation. que tú y yo podemos ser incluidos en esta gran salvación cósmica. But it's so much more than that. Pero es mucho más que eso. It's a cosmic salvation that will fill the entire creation. Es una salvación cósmica que llenará toda la tierra, toda la creación. It's not just about me. No se trata nada más de mí. Maybe there's one other way of putting this. Tal vez hay una forma más en que podemos poner esto. Paul says in Luke tells us that Paul preaches in Acts 28. Lucas nos dice que Pablo predica en Hechos 28, It said Paul proclaimed the kingdom of God que dice que Pablo proclama el reino de Dios and taught about the Lord Jesus Christ. y, Taught about the Lord Jesus y Christ. enseñó acerca de la venida de Jesús, The kingdom of God, el reino de Dios the Lord Jesus Christ. y el Señor Jesucristo. Both of those are the gospel. Ambos de ellos son el Evangelio. But here's what's happened in North America. Pero eso es lo que ha pasado en Norteamérica. The person of Jesus La persona de Jesús and the kingdom of God y el reino de Dios have been separated. han sido separados. And so for some evangelicals, Entonces, para algunos evangélicos, the gospel is about Jesus. el Evangelio es Jesús. It's about a personal relationship with Jesus. Es acerca de una relación personal con Jesús. It's very individual. Es muy individual It's knowing Jesus. en conocer a Jesús. And for many liberals, Y para muchos liberales, the gospel is about the kingdom of God. el Evangelio es acerca del reino de Dios. It's about political and economic and social justice. Se trata de justicia económica, política y social. For one, it's a personal relationship. Para algunos es una relación personal, For one, it's about social action. para otros es por acción social, Because Jesus has been separated from the kingdom. porque Jesús ha sido separado del reino. Paul proclaimed the kingdom of God and the Lord Jesus Christ. Pablo proclamó el reino de Dios y proclamó a Jesucristo. The good news La buena noticia is that God's reign has come in the person of Jesus Christ, es que el reino de Dios ha venido en la persona de Jesucristo, especially especialmente in his death and resurrection. a través de su muerte y su resurrección. Let me bring this to a close with another diagram. Déjame finalizar con este otro diagrama. The Bible is a story La Biblia es una historia that begins in creation que inicia con la creación and ends in new creation. y termina en una nueva creación. And at the center of that story Y en el centro de esa historia is the person of Jesus Christ. está la persona de Jesucristo. And in his announcement, Y en ese anuncio, the kingdom of God has broken into the middle of history. el reino de Dios se ha irrumpido en el medio de la historia And that kingdom y ese reino is the renewal of the creation es la renovación de la creación that has been corrupted because of sin. que ha sido corrompida por causa del pecado. And the Old Testament tells the story Y el Antiguo Testamento nos dice la historia of God choosing Israel de Dios escogiendo a Israel to be a people para ser un pueblo who embody in their own lives que encarna en sus propias vidas the blessing of the new creation, la bendición de la nueva creación. would point with their lives to where God was taking history. Point with their Que lives apuntan con sus vidas a lo que Dios ha estado haciendo en la to where historia, God was taking history. a donde Dios está llevando la historia. Their failure Su falla, meant Jesus takes upon himself that sin of the world debido a su fracaso, Jesús toma en sí mismo el pecado del mundo and deals with it, y lidia con eso, pours out his spirit, envía su espíritu and sends those that he has gathered y envía a aquellos que él ha reunido to make known para hacer conocido the good news las buenas noticias that in Jesus Christ que en Cristo Jesús the kingdom of God has arrived. el reino de Dios ha venido. This gospel Este evangelio
has everything to do tiene, with the mission of the church. tiene todo que ver con la misión de la iglesia. How we understand the good news ¿Cómo entendemos las buenas noticias? will impact the way we understand who we are as the church Es para entender qué somos como iglesia and what our mission is. y cuál nuestra misión es. Será impactada por eso. And in the lectures that follow, Y en las lecciones que siguen, we're going to try to open up vamos a tratar de abrir what this story is qué es esta historia and how standing at the center of this story y cómo parado en el centro de la historia is a people está el pueblo that are called to make known the good news que está llamado a dar a conocer las buenas noticias, that God is healing and renewing and restoring His creation. que Dios está sanando, restaurando y renovando toda la creación, That He is removing sin que está removiendo el pecado so that humanity para que la humanidad can again experience the fullness of blessing that God intended from the beginning. pueda experimentar nuevamente la totalidad de la bendición que Dios One day, pensó desde el principio. the kingdom is going to come fully. Un día el reino vendrá totalmente. We will be raised from the dead, Seremos levantados de los muertos and we will participate in that restored creation. y vamos a ser partícipes de esa creación restaurada. But you can see there's a big time in between. Pero pueden ver que hay un gran tiempo en medio entre esas dos cosas. The death and resurrection of Jesus La muerte y resurrección de Jesús and His coming again. y su venida nuevamente. And that's a time when the church is sent to the ends of the earth Y ese es el tiempo cuando la iglesia es enviada a los confines del mundo to make known the good news para hacer conocidas las buenas noticias that Jesus has accomplished salvation. que Jesús hizo a través de su salvación. Praise the Lord. Alabemos a Dios. Good news. Buenas noticias. The kingdom of God has come. El reino de Dios ha venido. Amén.